Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Arturo Almazán Díaz es médico adscrito al Servicio de Ortopedia del Deporte y Artroscopía del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, profesor universitario de la alta especialidad en artroscopía, cirujano consultor de equipos profesionales de fútbol. El doctor Almazán hablará sobre identificación y reparación de las lesiones del subescapular. Soy el doctor Arturo Almazán del Instituto Nacional de Rehabilitación y les voy a hablar sobre la identificación y la reparación de las lesiones del subescapular. Debemos recordar que el subescapular es el músculo más potente y más grande del manguito rotador, contribuye hasta el 50% de la fuerza total del manguito. Se origina en la fosa subescapular y se va a dirigir hacia la tuberosidad menor. La inserción en la tuberosidad menor va a ser triangular, va a tener una base ancha en la parte superior y un vértice en la parte inferior. 2/3 superiores están compuestos por tendón y el tercio inferior va a ser músculo. Y esto es importante porque cuando nosotros lo visualizamos en la parte artroscópica, básicamente vamos a ver la parte tendinosa nada más. También es de notar una relación muy importante que tiene con la porción larga del bíceps. Se ha dicho que el tendón del subescapular es el tendón olvidado porque las lesiones aisladas son raras y a veces pasan desapercibidas. Está reportada entre el 4 y casi el 5% de las lesiones aisladas, pero cuando vemos la asociación de lesiones del resto del manguito rotador con el subescapular, pues aquí se aumenta grandemente su incidencia. Dependiendo de la serie que ustedes vayan a revisar, va a estar arriba del 27% hasta casi el 60%. ¿Por qué es importante que nosotros reparemos el subescapular? Pues porque con esto nosotros vamos a mejorar la biomecánica, restaurando los pares de fuerza transversal, y esto va a hacer que nosotros tengamos una mejor función del hombro, ya que nuestro paciente va a ser capaz de recuperar la rotación interna y vamos a mejorarle también la elevación y también va a mejorar la estabilidad anterior del hombro. El diagnóstico clínico lo vamos a hacer buscando en el paciente el aumento de la rotación externa pasiva. También vamos a notar que hay una disminución de la fuerza de la rotación interna y hay varias pruebas especiales como son el lift-off, el belly press o prueba de Napoleón, y en lo que a mí en lo personal me gusta más es la prueba del abrazo del oso, ya que se me hace una prueba fácil de hacer y bastante reproducible. El diagnóstico por imagen, nosotros sabemos que la resonancia magnética va a ser nuestra mejor arma y sabemos que una resonancia magnética es mejor que un ultrasonido, pero si nosotros podemos hacer una artroresonancia, pues va a ser todavía superior a los resultados que tenemos con una resonancia magnética simple. El doctor Adams en el 2010 y en el 2012 dio una serie de criterios que nosotros podemos buscar en las resonancias magnéticas, y entre 2 o más criterios tengamos positivos, pues la probabilidad de que esa lesión en el subescapular realmente nosotros la diagnostiquemos por imagen pues es más factible. Una vez que nosotros decidimos operar a nuestro paciente, podemos posicionarlo de 2 maneras, en silla de playa o en decúbito lateral. Esto es enteramente preferencia del cirujano. Yo prefiero hacer esto en silla de playa porque para mí es una posición más anatómica para trabajar. Tenemos una movilidad libre del brazo. Si nosotros en algún momento tenemos que convertir esta cirugía a cirugía abierta, es relativamente fácil hacerlo. Aquí lo que es importante es que trabajen con un buen anestesiólogo, porque recuerden que la posición en silla de playa puede tener problemas con la irrigación cerebral. A mí, ¿por qué no me gusta hacerlo en decúbito lateral? Pues porque se me hace técnicamente más complicado y ustedes necesitan un buen ayudante para estar movilizando el brazo, pero como les dije, es preferencia enteramente del cirujano. Lo que es bien importante es que nosotros tengamos unos buenos portales para poder trabajar. De manera indispensable, necesaria, tenemos que tener al menos 3, un portal posterior, un portal anterior y un portal anterosuperolateral.
Recuerden que quedamos que en un porcentaje bien alto estas lesiones se asocian también a lesiones del resto del manguito rotador. Entonces, si nosotros tenemos un portal lateral tradicional y está asociada a una lesión del supraespinoso, pues nosotros por aquí podemos ver perfectamente la parte anterior del hombro y trabajar el subescapular. Y también tenemos la ventaja de poder hacer portales percutáneos donde se necesite y cuantos se necesiten. Cuando nosotros metemos el artroscopio debemos de ser capaces de diagnosticar las lesiones, y yo lo que les digo es que cuando tenemos un paciente con un subescapular roto, ese hombro se ve raro. En la imagen que ustedes tienen a la izquierda se ve, digamos, en la parte horizontal, en el horizonte, el tendón del subescapular, y en su imagen a la derecha ustedes pueden ver cómo se ve raro porque hace falta esa estructura que nos queda exactamente de frente cuando estamos metiendo el artroscopio en la parte lateral, en la parte posterior, perdón. El diagnóstico artroscópico también nosotros podemos encontrar lesiones de otros tendones como la porción larga del bíceps. Recuerden que al principio les dije que había una relación bien importante del subescapular con el bíceps. Entonces no es raro que tengamos luxaciones o subluxaciones del bíceps o inclusive rupturas. Se han descrito varios signos. Uno de estos es el signo centinela, en donde si ustedes meten el artroscopio en la corredera bicipital y manipulan, jalan lo suficiente el tendón de la porción larga del bíceps, pueden llegar a ver que tiene lesiones longitudinales como se ve ahí en la imagen, en la parte que tiene más relación con el subescapular. Para identificar la lesión nosotros podemos utilizar el artroscopio de 30 grados o el de 70 grados. En muchos lugares se dice que es indispensable que nosotros utilicemos el artroscopio de 70 grados, pero esto la verdad es que no es cierto. Podemos tener una muy buena visualización con el de 30 grados, pero aquí lo que es súper indispensable es que nosotros intercambiemos portales. Si nosotros queremos a fuerzas hacer diagnósticos, especialmente de las lesiones parciales del subescapular, siempre queriendo ver por atrás, pues va a ser difícil. Entonces nosotros debemos de poder cambiar el artroscopio al portal lateral o anterosúperolateral para poder ver bien y hacer una buena evaluación de toda la parte anterior del hombro. Acuérdense también que es importante que nosotros demos movimientos de rotación interna y externa a nuestro brazo, y esta maniobra de palanquear o empujar el brazo hacia posterior, que se llama posterior level push, es también bien importante que siempre la hagan ustedes. Esta maniobra no es otra cosa que palanquear el brazo hacia la parte posterior. De esa manera estamos, digamos que subluxando, estamos movilizando, desplazando la cabeza humeral hacia la parte posterior, y esto va a hacer que se palanquee y se despegue, digamos, el tendón subescapular de la cabeza. Recordemos también que las lesiones especialmente completas siempre se hacen hacia la parte medial. El famoso signo de la coma descrito por Lowe y Burkhardt en el 2003, recuerden que está formado, es una estructura que está formada por el extremo superolateral del supraespinoso, toda la polea medial y el ligamento coracohumeral. Y este tal signo de la coma, que a mí me costó trabajo entenderlo, no es otra cosa que el conjunto de todas estas estructuras junto con el subescapular que están desinsertadas, y es importante que nosotros no lo desbridemos. Nosotros podemos ponerle un punto de tracción o utilizar una pinza en el portal anterosúperolateral para tomar toda esta estructura y reducirla. Es importante que nosotros la liberemos, porque si no podemos reducirla, pues no podemos hacer una adecuada fijación. Debemos hacer una liberación anterior, una liberación posterior y una liberación superior. El doctor Romeo ha descrito una liberación 360 grados. Yo lo único que les pido, por favor, es que si van a hacer una liberación en la parte inferior tengan mucho cuidado. Esta liberación regularmente la hacemos con el aparato de radiofrecuencia, con tijeras y con el rasurador.
¿Y por qué les digo que tengan cuidado en la parte inferior? Pues porque las estructuras neurovasculares andan muy cerca. Por ahí anda el nervio axilar, el músculo cutáneo, la arteria axilar y el cordón. Si ustedes se van mediales, el cordón lateral del plexo braquial. Entonces es una zona peligrosa, muy inferior y medial. Aquí ustedes van a poder ver esto que les decía del signo de la coma. Vean, todo ese tejido que se ve ahí raro, pues es básicamente el tendón del subescapular que está desinsertado de la tuberosidad, y recuerden que ahí va una porción del supraespinoso y el ligamento córaco humeral. Vean cómo les digo que se ve raro, pero una vez que nosotros hacemos la reducción, ese hombro otra vez vuelve a tomar forma. Antes de fijar la lesión, recordemos que en algunos casos valdrá la pena hacer coracoplastía, y estos casos básicamente es cuando tengamos estenosis coracoidea o lesiones degenerativas. También es bien importante, igual que cuando hacemos la reparación de otros tendones del manguito rotador, que nosotros preparemos la huella. Nosotros tenemos ningún problema en que si no podemos hacer una reducción y fijación perfectamente anatómica, medialicemos ligeramente. Está descrito que hasta 7 milímetros nosotros podemos medializar y no hay ningún problema. Y para preparar la huella, acuérdense que nosotros podemos raspar con una raspa, o podemos hacer microfracturas con un microfracturador o con dispositivos como el que están viendo ahí en la imagen. Para hacer la reparación artroscópica vamos a utilizar anclas. Estas van a ser las que ustedes prefieran, pueden ser metálicas, biocompuestas, pico, nudo, sin nudo, suturas reforzadas, tapes, lo que ustedes quieran o tengan para trabajar. Generalmente los vamos a meter a través del portal anterior y vamos a necesitar rotar el brazo ligeramente hacia externo o interno según necesitemos por el ángulo de introducción de las anclas. El paso de las suturas, que era un paso que era relativamente complejo antes, ahora se ha vuelto muy fácil utilizando las pinzas pasasutura como la tipo Scorpion. Pero si ustedes no tienen una pinza de estas, pueden hacerlo con las pinzas de pico de pájaro o con las colas de cochino. Aquí el único problema de utilizar colas de cochino o lazos es que necesitan relevar las suturas, pero fuera de que son unos cuantos pasos más, también técnicamente es posible hacerlo sin tanto complicación. Y bueno, los constructos modernos de puentes cruzados, en el caso de Artrex, que por ejemplo son las técnicas que a mí me gusta utilizar, se ha probado que también son técnicas relativamente fáciles de hacer y bastante seguras. Aquí les voy a mostrar rápidamente una animación de cómo se hace una reparación con una técnica que se llama Speed Fix. Esta técnica Speed Fix es relativamente sencilla porque ustedes tienen que pasar el tape o la cinta a través del tendón y hacer una perforación en la parte del húmero y hacer una reducción. Entonces esta manera de fijar las lesiones funciona muy bien para las lesiones parciales del tercio superior. Cuando son lesiones más grandes podemos hacer otro tipo de técnicas con puentes cruzados. Aquí les puse un video cortesía del doctor Narmona donde pueden ver cómo con los lazos, con las colas de cochino, nosotros podemos hacer pasos de sutura y relevos de las suturas y podemos hacer constructos en doble hilera. Entonces primero vamos a pasar las suturas y una vez que pasamos las suturas vamos a empezar a hacer las perforaciones para colocar nuestras anclas. Entonces vean, aquí podemos pasar cuantas suturas necesitemos a través del tendón. Este video lo puse a propósito para que vean que si ustedes no tienen una pinza tipo Scorpion de las pasasuturas, con los lazos, colas de cochino es relativamente sencillo hacerlo. Y con estas nuevas anclas que nos permiten nosotros tensionar independientemente cada una de las suturas,
también es relativamente fácil hacerlo. Si ustedes no tienen acceso a estas anclas y tienen las anclas tradicionales con nudos, pues también se puede hacer. Aquí lo único que tendrían que hacer es lo mismo, pero en pasos invertidos, es decir, primero tienen que poner el ancla y después van a pasar las suturas y amarrar los nudos al final. Los resultados en la literatura realmente son difíciles de evaluar porque generalmente se asocian a otras patologías y otros procedimientos, como son reparaciones del manguito rotador, tenotomías o tenodesis de la porción larga del bíceps. En general, acuérdense que quedamos que las lesiones aisladas eran realmente pocas, entonces la mayor parte de estudios que hablan de lesiones aisladas son generalmente estudios retrospectivos de nivel de evidencia 3-4, con pocos pacientes, seguimientos cortos, diferentes técnicas y escalas de valoración, pero lo que se ha visto es que hay una tendencia a ver una mejoría en las escalas y a una alta satisfacción del paciente. Y aquí vean algo importante, las complicaciones, hasta el 14% de rupturas y de rigidez, entonces deben de tener cuidado en el postoperatorio. Aquí hay otro artículo del 2016, vean pocos pacientes, son 17, 98 meses de seguimiento, se vio que había mejoría en las escalas, casi 90% de satisfacción de los pacientes, el tamaño de la lesión realmente no correlacionó con las escalas, veían ligera disminución de la fuerza de la rotación interna con un 7% de reruptura. Igualmente es una evaluación de lesiones del subescapular, 56 pacientes, 2 años de seguimiento. Vean cómo les digo que tiene relación importante la porción larga del bíceps, entonces en este grupo de pacientes al 80% se les hizo una tenodesis de la porción larga del bíceps y vieron una mejoría importante en las escalas, no vieron diferencia entre los grados de lesión del subescapular y vean aquí la reruptura también anda arriba del 10%. Pues muchas gracias.